Fíjese en este dato. En Chile, 4 de cada 10 pesos que ingresan mensualmente a nuestras cuentas, a nuestros bolsillos, son destinados para pagar una deuda, por lo que solo el 60% de los ingresos de una persona son para gastos reales. Una cifra preocupante ante la constante alza en los índices de endeudamiento y también, por qué no decirlo, de los precios. ¿Cómo podemos evitarlo y en qué fijarse antes de tomar un crédito? Ya nos acompaña para contestar estas preguntas Alejandro Ursúa, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Bien, pues a ver, el dato es complejo en el sentido de que para nadie es un misterio que en Chile a nivel promedio se gasta más de lo que se tiene, lo que ingresa, podríamos decir. Correcto. Y ahí aparece el crédito, evidentemente, porque si tengo menos ingreso de lo que yo gasto, tengo que de alguna manera financiarme por otro lado. Para ti, a tu juicio, para empezar, ¿estos niveles de endeudamiento son preocupantes? ¿Son señales de alerta? Lo que pasa es que sí, son preocupantes en el sentido cuando nosotros hacemos el proceso de digregar esta información y la vamos estratificando, cuando la llevamos a diferentes segmentos socioeconómicos de ingresos, nos damos cuenta que efectivamente los quintiles más bajos de la población, la gente que menos gana, tiene un porcentaje muchísimo mayor a ese 40% que tú indicabas recién, inclusive en algunos casos llega a bordear hasta el 80%. Entonces, obviamente, es preocupante porque estamos esclavizándonos a un sistema de financiamiento, ¿no es cierto?, que va vía crédito, y ese proceso de estar, ¿no es cierto?, bajo un proceso vía crédito, sin lugar a duda, es una plata que es mucho más cara. Claro. Aquí la gente, de pronto en Chile tenemos la mala costumbre de pensar que porque nos entregaron un crédito preaprobado por X cantidad de plata nos están regalando la plata, por el contrario. De alguna manera porque le caemos bien al banco, porque sale en el extranjero y tuve suerte. Exacto, la gente, ¿no es cierto?, acá se olvida que pronto esto es una institución financiera que está corriendo un riesgo con el usuario al momento de prestarle o preaprobarle una operación comercial, pero obviamente lo que busca esta entidad, sin lugar a duda, es generar, ¿no es cierto?, ganancias económicas vía instrumentos de crédito. Claro, es parte de su negocio finalmente. Exacto, aquí lo que tenemos que hacer en esta instancia, en donde vemos que hay un detrimento económico bastante grande, las condiciones, ¿no es cierto?, hoy día de que estamos teniendo en Chile, lamentablemente, tenemos que empezar a meterle mucho ojo a las finanzas personales y empezar a ordenarnos, ¿vale? Es decir, ¿no es cierto?, tratar de ojalá estas finanzas personales itemizarlas y lograr ordenar nuestro ingreso familiar en función también de nuestros gastos y, como consecuencia, tratar de gastar, ¿no es cierto?, lo que, como mínimo, ¿no es cierto?, lo que ganamos y no más allá de eso. Porque si no, lamentablemente terminamos siendo esclavos, ¿no es cierto?, de nuestras propias deudas. ¿Cómo se puede planificar? Es muy importante este punto porque parece que es clave para de alguna manera saber cuánto gasto, cuánto ingreso tengo a nivel familiar también y cómo puedo abordar situaciones de emergencia, algún gasto extra, algún gasto adicional que se va sumando un mes distinto, una cuota que sigo pagando. A ver, por lo general, Nicolás, muy buena pregunta, por lo general nosotros tenemos que ver nuestros ingresos familiares o personales, da lo mismo, ¿no es cierto?, si trabajo, soy solo o yo y mi mujer trabajamos, y bajo ese escenario tenemos que empezar a estructurar nuestro sistema de finanzas, ¿vale? Es decir, si tenemos 12 sueldos, tenemos dos ingresos mensuales y nosotros tenemos que ser igual que una empresa, ¿vale? Es decir, nuestros ingresos tienen que ser superiores a nuestros egresos, o sea, tenemos que tener más plata de la que verdaderamente gastamos. Si no, estamos efectivamente viviendo una etapa de sobreendeudamiento que es, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas muy peligroso, sobre todo, ¿no es cierto?, frente a una pérdida de empleo o frente a una eventualidad, ¿no es cierto?, de alguna emergencia no programada que nos podría perjudicar. Por ende, lo importante es empezar ya, bajo ese escenario, empezar a itemizar nuestros gastos, y lo recomendable es que por lo general las instituciones financieras, cuando te entregan un crédito, ¿no es cierto?, un crédito hipotecario, que nosotros lo denominamos ese tipo de crédito, un crédito sano, porque es un crédito de largo plazo, que vía endeudamiento yo adquiero un bien raíz, ¿no es cierto?, adquiero una propiedad, este gasto no debería superar entre un 25 y un 30% de nuestro ingreso familiar como tope. Del ingreso total, del ingreso total de una familia. Exacto. Si esta empresa, ¿no es cierto?, esta empresa, ¿no es cierto?, o familia, lo llamamos por ingreso, tiene, ¿no es cierto?, ingresos por 1 millón de pesos, máximo 300.000 pesos debería estar destinado a el pago de ¿no es cierto?, de un arriendo, un alquiler o un dividendo propiamente tal. Posteriormente de eso deberíamos gastar máximo entre un 20 y un 25% como máximo para deudas de corto plazo. Vale decir, pago de tarjetas de crédito, créditos de consumo, casas comerciales, supermercados, etcétera. O sea, esa plata que estoy gastando en créditos de consumo de corto plazo debería no superar más allá del 20 o el 25% cuando mucho. Y pensar que con el resto del 40% que nos está quedando tenemos que transportarnos, comunicarnos, claro, vestirnos, alimentarnos, ¿no es cierto?, gastos médicos y educación. O sea, y aquí en el tema de las tarjetas de crédito hay un tema bien doméstico, un punto bien doméstico, que uno puede tener cuantas tarjetas quiera. Puede tener 20 tarjetas. O sea, al final tener una tarjeta es muy fácil.
El punto es que se hace conveniente tener tantas tarjetas, tantas vías de endeudamiento o financiamiento, como se podría pensar. ¿Son controlables? Lamentablemente no, Ya. lamentablemente no es recomendable. Hay que pensar que cada tarjeta, son de alguna manera cada crédito, cada tarjeta es la materialización de un crédito preaprobado, ¿vale? Es decir, si tengo 5 tarjetas de crédito, estas 5 tarjetas tienen cupo, y estos cupos están preaprobados, ¿no es cierto? Y eso, inclusive, si yo no lo estoy gastando, ¿no es cierto? Igual tienen seguros asociados, costos de administración, que de alguna manera también es plata que estoy gastando. Por otro lado, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Chile frente a estos niveles de endeudamiento es la necesidad perentoria de contar con una ley de deuda consolidada. Hoy día, lamentablemente, las instituciones financieras y las casas comerciales no conversan entre sí con las deudas. Entonces, yo cuando voy a una casa comercial, simplemente basta con que yo acredite cuál es mi nivel de renta para que me entreguen, ¿no es cierto?, bajo ese nivel de renta, un porcentaje de cupo. No hay una evaluación del riesgo. No hay una evaluación de riesgo. Entonces yo voy y me voy, ¿no es cierto?, a la tienda A, a la tienda B y a la tienda C, y cada una me entrega un monto de plata en función de mis ingresos, no de la plata que ya tengo comprometida. La tienda A no sabe el dato de la tienda B si hay una deuda pendiente por 5 millones de pesos. Exacto, y lamentablemente eso me está llevando como consecuencia a tener acceso a mayor cantidad de créditos del que verdaderamente soy capaz de afrontar con mi nivel de ingresos. Y eso lleva, lamentablemente, a un sobreendeudamiento. Obviamente una ley, ¿no es cierto?, de regulación del endeudamiento, sin lugar a duda, es una ley que es sumamente impopular, porque obviamente pegaría importantemente los bolsillos de muchos chilenos, los cuales se verían, ¿no es cierto?, prácticamente han llevado a la nulidad su posibilidad de adquirir productos vía crédito, y sería una ley bastante impopular. Yo creo que por lo mismo, claro, ¿no es cierto?, no ha sido viable realizarla, pero yo creo que lamentablemente hoy día, con los escenarios de endeudamiento que tenemos, ojo, con la baja cultura financiera también que tenemos a nivel de finanzas personales, se hace perentorio una ley con esta naturaleza, que de alguna manera ¿no es cierto?, el Estado me obligue a ordenarme y a llevar finanzas personales responsables, porque a la larga, si no, lo que pasa es que me voy transformando simplemente en un esclavo de mis propios créditos. Me compro, ¿no es cierto?, un televisor para ver momentos gratos, y lamentablemente lo único que estoy viendo ahí son películas de terror, porque tengo que pagar esta cuota, porque ¿no es cierto?, esto lleva a niveles de estrés, de irritabilidad, ¿no es cierto?, una mala relación de pareja, etcétera, simplemente por no ser capaz de racionar el crédito. Por ende, también bajo escenario, la recomendación ahí es tratar de itemizar, racionalizar siempre los gastos, como decimos, poner la pelota al piso y ver cuáles son los gastos que tenemos, cómo ordenarlo, y en base a eso empezar a estructurar el financiamiento. A ver, y ahí, Alejandro, cuando los gastos son mayores, desgraciadamente va a pasar eso, mayores al ingreso, y efectivamente necesito otra vía de financiamiento. ¿Cuál es la mejor recomendación o la mejor opción, para ser bien concreto? A ver, ¿el crédito de consumo, el avance en efectivo, del banco a la casa comercial? A ver, sin lugar a dudas, cuando nosotros empezamos, ¿no es cierto?, a abrir el año, nos damos cuenta que hay meses del año que son bastante más caros que otros. Marzo, ¿no es cierto? Son los clásicos. Marzo, septiembre y diciembre podríamos decir que en Chile son los clásicos meses de mayor nivel de consumo. Pero tenemos que pensar que cada vez que estamos adquiriendo un crédito de consumo 24 o 36 cuotas, significa que vamos a usar nuevamente por 3 meses caros, de marzo, septiembre y diciembre, a los cuales vamos a tener los gastos inherentes del mes más esta cuota. Claro, voy a topar de nuevo con un mes de alto gasto. Entonces, obviamente tenemos que tener claro que hay meses en los cuales yo sé que voy a gastar más de lo que gano, como familia, pero también, por lo tanto, yo tengo que empezar a programarme y a entender que hay meses en los cuales también debería mantener, ¿no es cierto?, saldo a favor para poder afrontar esos meses. Esa es la mejor de las realidades. Y para ello, ¿cuáles son algunas de mis recomendaciones? Por ejemplo, tratar de pagar la mayor cantidad de cosas en efectivo. Porque no es lo mismo, ¿cierto?, pasar la tarjeta pagando 120.000 pesos de una cuota que llevar 120.000 pesos en efectivo y cancelarlos. Como que tenemos mayor conciencia del dinero que estamos gastando y nos duele un poquito más. Claro, y ahora ni siquiera es necesario con el efectivo, puede ser una transferencia electrónica o a través de algún tipo de webpay o otro tipo de medio de pago. Como se ha ido virtualizando. Pero pagar al costado, exacto. No, yo digo hacerlo en efectivo. Hacerlo en efectivo, ya. Nicolás, como hemos ido virtualizando el pago, la verdad que le hemos ido perdiendo un poco el sentido al valor del dinero. Es distinto cuando digo, chuta, a ver, saqué 50.000 pesos hace 2 días y ya no me queda plata. ¿En qué la gasté? Entonces, estoy obligado un poquitito a hacer este proceso. Ahí la recomendación también es, por ejemplo, ir anotando ítems a ítems de lo que yo gasto, desde el café de la mañana, el diario que me compro, o la carga de la tarjeta VIP para subirme a la micro, o sea, todo ya lo itemizado. Cualquier gasto chico finalmente se va sumando. Exacto, se va sumando y a la larga me permite también tener racionalidad y ver cuánto estoy gastando.
Afrontando un poco tu pregunta, por lo general siempre hay que desconfiar de los créditos rápidos. Este crédito que viene preaprobado, que viene, ¿no es cierto?, que en 24 horas te lo entregan. En el cajero automático. En el cajero automático, ¿no es cierto? Todo este tipo de crédito hay que desconfiar porque de alguna manera la institución financiera te está entregando un crédito sin evaluarte financieramente. O sea, hace una preevaluación solamente. De hecho, dice siempre sujeto a disponibilidad. Y esta evaluación financiera, pero la verdad que dice, yo como estoy corriendo un mayor nivel de riesgo, también exijo un mayor nivel de retorno con respecto a esa inversión que estoy haciendo como entidad financiera. O sea, entre menos evaluación haya, puede pensarse que puede llegar a ser más caro. Exactamente. Porque hay más riesgo involucrado, digamos. Y afortunadamente, tras el escándalo de esta multitienda hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, la Fiscalía Nacional Económica y hoy día el CERNAC financiero terminaron articulando un vehículo que se llama el CAE, que se llama el costo anual equivalente a los créditos. El famoso CAE, cuando uno ve publicidades, ¿no es cierto?, de alguna casa comercial que está entregando un crédito aprobado, que está entregando alguna oportunidad de financiamiento, finalmente abajo siempre sale el CAE, ¿ya? Y la recomendación a la gente que siempre cuando va a pedir un crédito se preocupe que el CAE sea lo más bajo posible. Y en la práctica, si no me equivoco, es lo que mensualmente me cuesta un crédito. El costo no, el costo anual equivalente al crédito. ¿Cuánto me cuesta me cuesta en el año? Exacto, perdón. cuánto me cuesta en el año el crédito. Entonces ahí, por ejemplo, yo automáticamente todos estos créditos preaprobados, o estos créditos de casas comerciales o los créditos del supermercado, que vienen con sus propias tarjetas, por lo general tienen CAE un sobre un 25%. Esos créditos son carísimos. ¿Ya? Ahí la recomendación es no tomarlo. La recomendación siempre, cuando yo voy a adquirir un compromiso financiero, de meterme en un crédito de consumo, por ejemplo, hoy día, una muy buena instancia, tenemos todavía muy buenas tasas, puedo decir, hoy día yo podría hacer un esfuerzo por tratar de consolidar mis deudas, ¿vale? Es decir, tengo una tarjeta en la casa comercial A, una tarjeta en el supermercado B, tengo 2 tarjetas de crédito o 3 tarjetas de crédito, lo que voy a hacer, voy a pedir un crédito, ¿no es cierto?, en el cual yo voy a financiar, un crédito hipotecario con el cual voy a financiar todas estas deudas, y lo recomendable, obviamente, cuando libero los créditos, ir cortando las tarjetas, cerrar estas otras tentaciones y me quedo con un puro crédito. Elimino costos de administración, elimino cobros ¿no es cierto?, costos de cobranza, me llevo a trazar los pagos, elimino los seguros asociados, tanto de desempleo como de degradámenes, ¿no es cierto?, que de alguna manera están ahí. Y me permite ordenarme, y con lo cual quedarme con una pura tarjeta para casos de eventualidad o emergencia. Entonces ahí la recomendación siempre también es tratar de vitrinear los diferentes bancos. Hoy día nos permite el software de los mismos portales web de los bancos el poder vitrinear, ¿no es cierto? Y ojalá siempre para la gente también tratar de comparar peras con peras. O sea, si voy a pedir un crédito, por ejemplo, de 3 millones de pesos a 36 meses, preocuparme, ¿no es cierto?, que en los 3 bancos donde yo vaya a cotizar dentro de la página web, poner, ¿no es cierto?, que voy a pedir estos 3 millones a los 36 meses con inicio de pago a contar de el primer vencimiento en agosto. Tratar de evitar estos pagos, ¿no es cierto?, diferidos, porque a la larga también me crecen los créditos, y también con eso yo voy a poder programar y efectivamente voy a poder comparar el banco A, B y C en 36 cuotas, ¿no es cierto?, con pago el 1 de agosto, y que tenga efectivamente el CAE más bajo, que hoy día debería estar en torno de un 12% máximo, el que me está entregando sin lugar a dudas el mejor vehículo de financiamiento. Perfecto, recomendaciones y por sobre todo planificar. Eso es súper clave para estos tiempos. El mejor amigo, Nicolás, de las finanzas personales es la racionalización del consumo. Así es. Alejandro Ursúa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy por el contrario, Nicolás. Gracias a usted por la invitación. Que esté muy bien. Igualmente. Nosotros hacemos una pausa, pero no se vaya porque sigue más de La Mañana Informativa. ¿Quieres viajar?